Muy buenas noches, amigos. Estamos ante una nueva edición de su programa Conversando con el Perú. Este es un programa de análisis de lo ocurrido en la semana que se transmite por Radio PBO 91.9 FM, la radio con fe, y se retransmite por las redes sociales de la Coordinadora Republicana, el Portal Abeja, Cable Más, Econocable, Cable Futuro, WinTV y Cable Go. Todos estos programas de cable que llegan al interior del país. Soy Ángel Delgado y en coordinación y conjuntamente con Luciano Reboredo vamos a dar inicio al análisis de los sucesos más importantes acaecidos en esta semana. Sin duda alguna, mi estimado Luciano, tus palabras de saludo a la gente. Ángel, buenas noches amigos, gracias por la sintonía de este programa. Bueno, estaba diciendo de que en esta semana la tónica ha seguido siendo la violencia que ya asola al Perú más de 50 días. Desde que la señora Boluarte ha inaugurado este gobierno en la tarde del día 7 de octubre del año pasado, la nota significativa no ha sido las acciones gubernamentales ni nada que es propio de la política oficial, sino la violencia que se ha instaurado cotidianamente y que ha adquirido grados perversos por el número de muertos, la violencia, el saqueo a ciudades, el desabastecimiento, etcétera, 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 que ustedes, amigos, lo conocen mejor que yo. En una situación de esta naturaleza, en primer lugar, siempre es importante saber qué está pasando. Y creo que yo a esta altura del camino, y esta ha sido la línea de este programa, es necesario deslindar con aquellos que no nos quieren decir la verdad, aquellos que insisten en llamar a estos actos violentistas, ¿no?, marchas de protesta, reclamos sociales, reivindicaciones postergadas, etc. No vivimos nada de esto, todo lo contrario. Aquí el Perú está viviendo una agresión al régimen democrático, el asedio al Estado de Derecho, la amenaza a la República. Y si no lo vemos así, simplemente vamos a estar desarmados para poder entender la situación y dictar las medidas convenientes para restablecer el orden público que permita a los ciudadanos, a los millones y millones de peruanos, volver a sus actividades normales, como quieren todos. Ángel, así es, yo creo que es clarísimo lo que dices, y en este momento el Perú, la República como nunca se encuentra hackeada, ¿no?, para usar un símil con el ajedrez. Un jaque de un enemigo oculto que viene moviendo estas piezas ante un gobierno que no muestra la capacidad de reacción oportuna ni está a la altura de la amenaza, ¿no? Porque, bueno, ha pasado prácticamente todos estos primeros días del gobierno, todo este primer mes, en un total desamparo el país, ¿no? Porque se da un estado de emergencia en el cual la policía no puede usar sus armas, la policía está desarmada, al contrario, es víctima de la violencia de los desadaptados que están en las calles tomando el país violentamente. Hemos tenido más de 500 policías heridos, uno de ellos asesinado brutalmente y quemado vivo, en lo que constituye un acto sanguinario terrible, que creo que marca un hito en este momento en la historia del Perú, ¿no? Y lo que yo insisto y reclamo es que el gobierno no está tomando medidas a la altura de la violencia y a la altura de la amenaza y a la altura del riesgo que corren nuestras instituciones y la República en general. Claro, no puede tomar acciones porque está partiendo de un diagnóstico falso. Poco a poco están evolucionando, pero se demoran y los días pasan y cada hora es un perjuicio más para los peruanos. Este es un atentado que lo que busca es presionar a los sectores populares democráticos, ¿te das cuenta? Presionar a lo sencillo y trabajador, afectando sus condiciones de vidas elementales. Para mucha gente, el hecho que esté bloqueada la carretera y desabastecida la ciudad es simplemente la destrucción de sus esperanzas de vida. Es no poder trabajar, no poder llevar el pan a sus hogares, es no ir al colegio o a la universidad para prepararse, para formarse. Es no permitir desarrollar las aspiraciones legítimas que todos tenemos. Esto de bloquear carreteras
para desabastecer ciudades es un acto criminal, es un acto propio de guerra. Acto de guerra. Es una acción militar. Exacto, sí. Que se utiliza en Ucrania, que se utiliza en la Segunda Guerra Mundial, en las guerras, y en las guerras medievales, ¿te acuerdas tú? Sitiar la ciudad. Película, o el castillo, ¿no? Claro. Entonces, cuando no pueden asaltar el castillo, porque está bien fortalecido, ¿qué cosa hacen? Lo rodean y cortan todos los abastecimientos. No entra alimentos, no entra agua, ¿no? Y entonces la gente va muriendo de inanición y a partir de ahí se puede capturar el objetivo. Es lo que pasó en el Real Felipe con Rodil. Claro. Con las fuerzas patriotas encabezadas por San Martín, bueno, ya no estaba Sí. San Martín ahí. Estaba la Mar, creo. Sí, lo rodean Sí. y les cortan el agua, les cortan los alimentos, llega un momento en que salen, tienen que rendirse porque empiezan a morir de hambre. Esa es la estrategia exactamente, pero llevada Al campo militar. Al campo militar. O sea, en el campo militar uno entiende, porque la guerra es brutal, es sangrienta, es una cosa que no deberíamos nosotros arribar. Pero esta gente está usando estos métodos belicistas, Exactamente. son métodos militares, y por lo tanto, cuando tú tienes una agresión militarista ¿Contra quién? contra las instituciones, por Y un contra lado, la población. y contra la población de menores recursos, por ejemplo, en Ica han destruido las tierras de cultivo para los productos de exportación. ¿Qué cosa ganan con eso cuando uno de los ejemplos más interesantes había sido que en los últimos años la agricultura no tradicional, la agricultura de exportación, no para pan llevar, sino de exportación, le había dado a Ica un desarrollo fabuloso. Empleo y pleno. Pleno empleo. Sí, claro. Era un modelo que para poder seguir generalizándolo, y ahí se ataca. O sea, aquí no hay ninguna reivindicación preterida, antigua, ancestral. Claro, porque cuando dicen Puno es un país, una zona del país muy pobre, ¿no? Donde hay grandes reivindicaciones sociales, etcétera. Claro, ¿Cómo? Claro. Ahí justifican así, pero ¿qué pasa en Ica? Ahí está. ¿No? Ahí, ¿cuál es la razón? Ahí la gente quiere trabajar, hay una situación de prosperidad y entonces se bloquea, se destruye, y esto es inaceptable. Y por lo tanto entonces estamos ante una estrategia que usa métodos criminales, todos ellos delictivos, todos los actos que hace esta gente, desde atacar a la policía, bloquear la carretera, por supuesto incendiar los aeropuertos, destruir propiedad pública y privada, amenazar, como lo han hecho el día de ayer, con quemar la casa, ni más ni menos que el gobernador de Madre de Dios, el cual ha tenido que repeler con armas el intento de darle vuelta a él y a su familia, matarlos. Porque si los quemaban, ¿qué cosa iba a pasar? Claro, yo te quería plantear ese tema, Ángel, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando el gobernador de Madre de Dios sale con un arma a proteger a su familia? Esto es un acto de legítima defensa. Totalmente, eso está contemplado en el artículo 2, creo que inciso 27 de la Constitución, la legítima defensa está desarrollada en el Código Penal. Y mira, la proporcionalidad está aquí en función al uso del arma de fuego y una turba que quiere destruir, quiere quemar. Si logran prender fuego por todos lados, simplemente queman a los habitantes, a las personas que están ocupando el inmueble y se produce una tragedia gigantesca. Claro, o lo queman vivo adentro, como han hecho con el policía, o al momento que fuga lo agarran y lo matan a golpes, Claro, porque así está la situación. Y si tú disparas, lo has hecho en legítima defensa, y la legítima defensa es un modo de eximir la pena. Ahora, por cierto, hablando de legítima defensa, ahí hay un concepto de proporcionalidad, pero la proporcionalidad está en función a la legítima defensa que tenemos nosotros los ciudadanos, en este caso el gobernador. En proporción al peligro. Claro, ¿no? tú tienes que actuar en proporción al peligro. Aquí está absolutamente clara, no me queda ninguna duda. Pero a la policía no, cuando actúa la policía, estimados amigos, no se puede exigir la proporcionalidad. La proporcionalidad es cuando una persona que no tiene en principio la capacidad de repeler o de atacar o de defenderse violentamente de una agresión de tipo criminal, bueno, ahí hay que ver las condiciones, porque es un caso que es atípico. Pero cuando la policía actúa, cuando la policía, de acuerdo a sus leyes, a su constitución, está hecha para defender justamente los actos delictivos, pretender hablar de proporcionalidad es una barbaridad, es una falacia absoluta. Ahí no hay proporcionalidad, la policía actúa porque lo hace en función a un reglamento y a una ley, en determinadas condiciones. La policía no actúa contra un grupo que se reúne para hacer una fiesta, claro, para escuchar un concierto, o participar en una manifestación, o para ir al estadio. Para la policía tiene que actuar, el orden. así es, recuperar el orden cuando hay gente que ha roto justamente
está atacando a otras personas, está destruyendo, está quemando, está generando zozobra, la policía tiene que actuar y tiene que actuar con la capacidad profesional de develar y derrotar esa acción criminal. Ahora, volviendo al tema del gobernador de Madre de Dios, había policías en el lugar observando, preocupados de la situación, pero no podían hacer nada porque estaban desarmados. Bueno, ese es un cuadro bien peligroso porque si se proyecta hacia afuera, lo que va a suceder es que ante la inoperancia policial por culpa del gobierno que no le da las garantías, no le permite usar sus herramientas de trabajo, sus armas, para hablar en criollo en concreto, la gente va a tener que hacerse justicia por su propia mano. Ahí quería llegar y eso, ¿no? Sí es el prolegómeno de una guerra civil, que peor, que nadie quiere. Yo no aliento eso, francamente. Yo no estoy ni siquiera convencido de que en este momento debamos ganar las calles los demócratas y enfrentar masa contra masa, porque esa forma de poder resolver el problema de la amenaza filoterrorista, terrorista, subversiva, está dejando de lado a quienes justamente en una sociedad democrática deben hacer eso. Bueno, en los tiempos que no había policía, la gente tiene que autodefenderse, pero cuando hay policía, la policía nos defiende a nosotros. Todo el sistema de tener una policía, de pagar impuestos, de darle preparación, capacitación, es para que ellos defiendan y entonces evitar que los ciudadanos nos veamos obligados, como en el antiguo oeste americano, usar nuestras pistolas para repeler los ataques. Claro, si esto sigue así, han atacado la casa de algunos congresistas, ayer han querido asesinar al gobernador de Madre de Dios, y no hay una reacción policial porque están impedidos de hacerlo por el gobierno y por este chantaje de los derechos humanos, entre comillas, la gente va a terminar armándose y se va a cumplir lo que nuestros amigos César Campos, Hugo Guerra, entre otros inteligentes analistas, hace varios meses ya decían esto va a acabar en una guerra civil. Sí, pues claro. ¿No? Y que muchos decían es una exageración, pero mira, ya estamos a un punto. Pero claro, mira, esto puede pasar cuando ataquen una mina y los dueños de la empresa defiendan, y la seguridad, cuando ataquen una fábrica y la gente se defienda, o simplemente cuando ataquen una casa. Y si la persona tiene un arma, o simplemente lo que va a pasar es que en algunos lugares hartos del asedio, del desabastecimiento, la gente vaya a enfrentar a esta gente. Sí, eso puede Eso no es lo que queremos, ¿no? Nosotros en este programa somos respetuosos incluso del procedimiento democrático. Mira, yo ni siquiera creo que para poner orden necesitamos un Pinochet, Vilela, ni siquiera Fujimori. Yo creo que la democracia tiene que defenderse y estar a la altura. Mi reto es para que la democracia se defienda sin temor, sin vacilación y con valentía. No necesitamos suspender las garantías, no necesitamos un estado de excepción, no necesitamos un golpe de estado militar, para decirlo en otros términos, para recuperar el orden público que la democracia tiene que defender. No, pues porque las leyes están para eso y el sistema tiene los mecanismos para defender a la población y para defender el Estado de Derecho. Lo que pasa, Ángel, es que el gobierno está actuando con debilidad. La señora Boluarte y sus ministros están sometidos a un chantaje político de las ONGs y todo. Y mira... Pero mira ese cuadro patético. A ver, ¿quién es el agresor ahí, señores? La policía que está masacrando a la gente en ese momento. Claro, y la policía no puede hacer nada, solamente va con un escudo. Mira, han tirado una avellana ahí contra la fuerza policial. Eso es una granada. Y mira cómo lo golpean en el suelo al... No, sí, esto es terrible. O sea, es el mundo al revés. Entonces, hablar de derechos humanos cuando tú tienes un ataque a los derechos humanos de la gente, del país, a los derechos del pueblo, por parte de esta gente que primero políticamente quiere secuestrar el país y convertirnos de ser una república democrática a un régimen como el de Venezuela, Bolivia, Cuba o Nicaragua, lo cual ya es un atentado político principal. Además, está atacando tus condiciones de vida. Dime, toda la gente que está por ahí tiene que estar encerrada. Y si tiene un pequeño negocio, se acabó. Claro, todo ese 70% de la población que vive en la informalidad económica y que de alguna manera sostiene la economía del país también, ahora es gente que está sometida a un encierro, sus negocios están quebrando porque es gente que vive del comercio diario, del intercambio diario, ¿no? Y no hay ingresos en esas casas. Tú mencionabas las pequeñas tiendas, los comerciantes de los mercados, esa gente la está pasando muy mal. Mira tú, el derecho de huelga es un derecho que está contemplado en la Constitución, y es un tema que yo he estudiado mucho. Mi tesis para graduarme de abogado en la Católica fue justamente sobre el derecho de huelga, cómo se ejerce, etcétera, etcétera.
se basa en una decisión libre de los trabajadores que en un momento que consideran que no tienen una relación con el patrón, se acaba toda negociación. Claro, entonces exigen pues remuneraciones y condiciones de trabajo, ¿no? Está bien, entonces la huelga es una forma de donde cuando la negociación se rompe, entonces la huelga es dejar de trabajar y buscas tú perjudicar la ganancia del propietario de la fábrica, de la empresa, ¿correcto? Entonces, y claro, y el trabajador que hace huelga, mira tú, también se sacrifica porque deja de percibir salarios esos días. O sea, eso de que hemos visto en el magisterio, en el sector público, que hago huelga y me pagan la huelga después, eso son vacaciones pagadas en el fondo, eso es inaceptable. Entonces, por eso que la huelga tiene un plazo, no hay huelga pues de años, es una huelga que tiene un periodo de tiempo hasta que se produce un entendimiento. Pero ¿a qué voy? Que este es un ejercicio de libertad, ¿no? Si la gente no trabaja es porque decide no hacerlo y defender un derecho, alcanzar una conquista de tipo social. Pero aquí lo que estamos viendo es que, en primer lugar, el acto violentista te enclaustra. O sea, si tú no te mueves, si no vas a trabajar, no es porque has hecho un acto voluntario, sino porque estás asustado. Para proteger tu vida. Como los paros armados de Sendero Luminoso. Claro. ¿No? Y por otro lado, el daño no es al dueño de la empresa, pues, que se comporta como un patrón abusivo. Ojalá. Sino estamos afectando a la pobre gente que no puede moverse, que no puede trabajar, que necesita del insumo médico para curar su enfermedad. No estamos atacando aquí a la oligarquía, a la gran burguesía, ni al imperialismo, ni nada que se le parezca. Esta gente está atacando al pueblo llano, al sector vulnerable, a los que no pueden defenderse. Así es. ¿Para qué? Para que se supone que el gobierno desalmado, genocida, se apiade. Mira tú la contradicción, ¿no? O sea, yo mato al cordero para que el lobo le dé pena. Claro. ¿Qué te parece esa figura? Terrible, terrible. No, y ahora tú has mencionado el derecho de huelga y en ese sentido también hay otro tema más, ¿no? Todas estas marchas, protestas, las huelgas están orientadas a una negociación final. Obvio. ¿No? Pero entonces, claro, lo que busca el huelguista o el que marcha al Congreso o el que marcha contra una empresa es finalmente sentarse con el gerente, con el presidente, con el congresista y llegar a un acuerdo. Claro. Pero esto de manera indefinida... Es todo lo contrario. Y sin un liderazgo, ni una plataforma de lucha, como dicen ellos generalmente, ¿no? Ni un pliego de reclamos, ¿no? ¿Sobre qué se va a negociar? La marcha real, la huelga real, la movilización real es porque no lo han atendido, porque no me han hecho caso. ¿Por qué te vas a ir? Porque el gobierno, porque el alcalde, porque fulano no me hizo caso. Claro. Caramba. O porque no tenemos el título propio. No, pero ni siquiera por eso. Claro. Esa es la reivindicación, pero lo que motiva la acción, más allá del petitorio, el ganar la calle, en el espacio para público, que lo escuchen. Es para que me escuches. Claro, exactamente. Esa es la razón de ser. Entonces, cuando ya tú me escuchas, nos sentamos, se pasa una tregua y se negocia. Pero en este caso... Pero aquí es todo lo contrario. No hay líderes, no se sabe con quién negociar ni con quién hablar, porque esto aparece por un lado, aparece por otro, sincronizado, pero sin un liderazgo visible, ¿no? Y por otro lado, son reivindicaciones irrealizables, ¿no? Totalmente. Claro, ¿no? Pero no solamente eso, vamos un poco a analizar lo del Congreso. El Congreso, la iniciativa de Fuerza Popular, que es la bancada hoy día más grande, más importante, un poco allanándose ya para solucionar, plantea una reconsideración para adelantar las elecciones que estaban originalmente formuladas para abril del año 24 a octubre del año 23, ¿correcto? Así es. ¿Ya? Entonces, eso es parte de la plataforma de los delirantes y belicosos, estas personas. Adelanto de elecciones, ¿no? Eso es parte de su hecho. Bueno, pues, ahí en el Congreso los representantes de estos violentistas, de estos terroristas callejeros, en el Congreso, se han negado, han votado en contra. ¿Por qué votan en contra? Porque no es suficiente, tiene que estar ahí planteado que se va a convocar a un referéndum para una asamblea constituyente. No, primero votaron a favor de la revisión, de la reconsideración de la fecha, claro, para adelantarlo al año 23. Sí. Luego, cuando ya hay que votar confirmando este pedido, ya no, votan en contra. ¿Por qué? Porque querían que se incluya la constituyente. Claro, entonces tú te das cuenta que la intransigencia es absoluta.
Porque bueno, ya pues de 3 puntos conseguí 1. Claro. Ya adelanté la elección unos meses más, yo no sé si eso es tan importante, pero es que farsa. Hasta como hemos conversado, ni siquiera eso es real. Eso lo que está buscando en el fondo es el conflicto. Porque tampoco les interesan las elecciones adelantadas, porque no tienen la posibilidad de Saben ganar, que van a creo yo. perder. Van a perder, van Claro. a ser barridos por la gente. Claro, eso es verdad. Ahora, ¿qué papel juega en esto? A mí me ha sorprendido el fujimorismo, ¿no? Qué extraño comportamiento el de ayer. Es extraño, hemos intentado darle una respuesta, han intentado, digamos, abrir un espacio medio ahí, ya, bueno, por lo menos jalamos unos meses buscando que los representantes de los subversivos y belicosos en el Congreso acepten ya, y eso pacifique un poco a la calle. Pero has visto tú que los llamados a buscar un encuentro y a darle realidad Le dieron la espalda. a que las elecciones se pasen al año 23, votan en contra. ¿Por qué? Porque les interesa que siga la violencia, pues. Claro. Que no hay razón para bajar la guardia de parte de ellos, y entonces ahí es donde se equivocan los amigos fujimoristas, lamentablemente. ¿Qué pasa con Fuerza Popular? O piensan que adelantando las elecciones Keiko va a correr más libre y puede ganar, Ya, o sufren síndrome de Estocolmo, ¿no? yo creo que es más, no quiero pensar lo primero, que sería fatal, ¿no? Pero Sí. puede ser también, todo pasa en política, pero sí, el fujimorismo es un partido vulnerable al discurso caviar. Sí, tiene Entonces, un- claro, como el fujimorismo, el papá Fujimori, no Keiko, no tiene la culpa ella, cometió una serie de actos que efectivamente han sido condenados por la justicia peruana, entonces ellos como que cada vez que le tocan ese tema, saltan hacia atrás y se asustan, te das cuenta, no reaccionan con la cabeza, sino con los sentimientos, y entonces están dispuestos a Siempre a ceder actuar un poco, ¿no? con ser sensibles, digamos, y retroceder ante estos hechos, sí, claro que sí. Sí, hay algo de eso ahí, ¿no? Hay algo del síndrome de Estocolmo que te decía. Sí, pues ¿no? Sí, el síndrome es uno en el cual el secuestrado, por el delincuente, por el secuestrador, al final termina justificando Claro. a su secuestrador. Sí, o sea, sí. termina justificando al delincuente. Hay algunas personas hasta que se han enamorado. Se enamoran del secuestrador, Y sobre eso sí. ha habido buenas películas y buenas historias. al Hay esta respecto, ¿no? famosa película de Almodóvar, ¿no? Átame. También. Claro, Que sí. sí, la chica termina enamorándose del Termina pues, secuestrador. mira, o Que sea, la secuestra para que se enamore de él. sí, Además sí, es rarísimo todo. Sí, bueno, ya, eso es Almodóvar, claro. Pero lo que queremos decir es que estamos viviendo una ofensiva contra el Estado de Derecho, contra el régimen constitucional, contra los valores que la mayoría de peruanos creemos y hemos apostado, y queremos una república democrática que siga perfeccionando, que siga ahondando, esparciendo los valores democráticos, superando las debilidades, y de repente nos vemos ante un acoso para imponernos el retorno de Castillo al poder, cosa que es imposible porque está preso por sus crímenes. Que se vaya a la Boluarte. Pero si se va a la Boluarte, tampoco es porque eso. entra Williams, porque y si va a ser entra peor. Williams, igual, peor. Claro. Te quieren ponernos a uno de ellos, en este caso a un caviar. O sea, que uno de los manifestantes, o uno de los que apoya a los manifestantes, a los violentistas, sea presidente del Perú y la otra presidente del Congreso. Claro, Inaceptable. que el Partido Morado otra vez ya está jugando a ese papel, ¿no? Es increíble. Sí, eso es una cosa vergonzante, que hay que rechazarla rotundamente. Eso es chantaje puro. Porque si la señora Boluarte se va por su propia incapacidad, porque le da pena, le da miedo, no sé qué cosa, y se va, ok, otra vez hay que aplicar la tabla que dice que la regla de sucesión está en el presidente del Congreso. Y el presidente del Congreso es legítimo, nadie ha puesto en duda que es el presidente legítimo, y ha sido elegido en un momento distinto, solo que ahora, ante la ausencia de la vicepresidenta, no, hoy presidente de la República, le toca ocupar ese cargo y punto. Claro. Pero Y así como nosotros, los que no creemos en Dina Boluarte, quienes hemos combatido a la Boluarte por ser parte de del mismo pozo ponzoñoso de Castillo, que es reconocemos verdad, la sucesión constitucional. reconocemos y estamos dispuestos a apoyar su gobierno como legítimo para que haga cumplir las tareas que le corresponden, ¿o no? Así Nosotros no es que me guste la Boluarte, ni mucho menos. No hemos votado por ello, evidentemente. Y mira tú, esta gente no está dispuesta a lo mismo. Esa es la diferencia entre el demócrata y el
dictador, el antidemócrata. Claro, y estamos ahora ante el peligro que cada vez que no les gusta algo, otra vez armen este laberinto y tengamos presidentes, cada 2 años cambio de presidente. Con una arbitrariedad cada vez más desbocada. Hemos llegado, estimados amigos, a la mitad de este programa. Vamos al corte para escuchar los comerciales y volvemos con nuestro invitado dentro de unos instantes. Conoce más de nuestros interesantes programas. Síguenos a través de la plataforma YouTube de la Coordinadora Republicana, CRTV. Programas para todos los gustos, sobre familia, salud, política, cultura, entretenimiento, historia y mucho más, para ser siempre el mejor informado, ingresando a YouTube de CRTV. Estamos de regreso en el programa y para profundizar en los temas que veníamos hablando, la situación de violencia, el desgobierno, la crisis social que sufre el país, tenemos un invitado que seguramente nos va a permitir comprender mucho mejor esta situación. Me refiero al general Gastón Rodríguez, exministro del Interior, con quien vamos a tener un diálogo justamente sobre estos temas. Muy buenas noches, general. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, general. Muy buenas noches. Y muchas gracias por su presencia. Un saludo cordial para ustedes y para todos los televidentes que siguen su programa a través de la señal de PBO. Muy bien. Una primera pregunta que es evidente, ¿no? ¿Qué está pasando en el país? ¿Cómo es posible que decretado un estado de emergencia, anunciada la toma del control de la situación por las Fuerzas Armadas, la situación sigue igual? ¿Qué es lo que está fallando? Fíjese, yo creo que el ámbito de la pregunta es no solamente importantísima para desarrollarla, sino que en estos momentos adquiere una especial relevancia. Y me refiero a que estamos enfrentando los peruanos una situación atípica en cuanto a la protesta. Y esto tiene que llamarnos a la atención a saber qué cosa es lo que realmente pasa en nuestro país. Ya es una protesta desbordada, ¿cierto? Entonces, aquí yo diría que hay un mix de actores. Hay una situación que se presenta como una estrategia distinta por parte de estos medios violentistas, de estas organizaciones violentistas, pero que adquiere una matriz funcional, es decir, tiene un origen. Y ese origen estratégico, me refiero, es a lo que se llama la revolución o la estrategia molecular disipada. Así es. ¿No es cierto? En donde se trata de ganar la mayor cantidad de terrenos, de áreas geográficas, pero solamente a través de una masa, sin la presencia de un liderazgo efectivo, sin actores que puedan ser plenamente identificados como los que conducen la protesta, sino solamente son los articuladores, y es disipada porque una vez que se concreta este accionar, inmediatamente ellos están fuera de la acción, fuera de la zona. Por eso es que se hace difícil capturar a quienes verdaderamente están organizando todo esto. Las fuerzas del orden están identificando a través del sistema de inteligencia y operacionalmente deteniendo a los que están participando en las marchas, a los que se muestran violentistas y a los que de una u otra manera ejercen la labor de conducción de esa masa, pero no son los que realmente lideran. Y esta situación es bastante compleja porque le ofrece al gobierno pocas salidas para poder solucionar la situación. Por ejemplo, vemos en todos los medios que la presidenta sale diciendo paz, invocación al diálogo. Pero ¿con quién vas a dialogar? Si ya ellos han enviado delegaciones de ministros de Estado que han llegado a esos lugares del sur y no han podido hablar con nadie. Donde podemos apreciar los peruanos que el día de ayer, a otra de las instancias que invoca la presidenta, como son los gobernadores regionales, ¿cierto?, han sido atacados en zona de Madre de Dios, ¿no?, donde han ido a su propia casa y donde el propio gobernador sale a decirle a la presidenta que él ya no tiene el control de su pueblo, de su localidad. Y esto es bastante preocupante porque es un gobernador que acaba de ser elegido. Sí, un mes. Entonces, asumido recién. ¿De qué estamos hablando, cierto? Entonces, esta situación se presenta sumamente difícil y complicada porque
haya hechos de subversión del orden. Así es. ¿No es cierto? Y cuando hay un hecho de subversión del orden, en donde no hay con quién dialogar, en donde las autoridades que manejan y conducen el pueblo o las localidades no tienen ya, perdieron la ascendencia y el control propiamente dicho, entonces tú tienes que ubicar y desarrollar y emplear todos los medios posibles que te da la democracia. Exactamente. Y eso está contemplado en nuestra Constitución, ¿no es cierto? Así es. A través de los regímenes de excepción. Sí, sí. Ok, me parece muy bien, general, la aproximación que usted ha hecho al problema. Yo quiero decir lo siguiente, que como sucede con cualquier problema que existe en cualquier ámbito de la sociedad y de las personas, el proceso de identificación del mismo y su diagnóstico exacto es condición de poder resolver el problema. Por supuesto. Entonces, cuando yo escucho a mucha gente en medios de comunicación y gente del gobierno y ONGs que dicen que estamos ante protestas sociales, que es el pueblo que con banderas irredentas, postergadas, el que se está manifestando en todas partes del país. Legítimas protestas, dicen. ¿Correcto? Yo creo que estamos equivocando absolutamente el diagnóstico. Y entonces cualquier medicina a partir de ese diagnóstico va a ser equivocada y en lugar de curar al enfermo, lo va a llevar a una situación más grave. Totalmente de acuerdo. De acuerdo. Entonces, o sea, diagnosticar qué está pasando a veces es fundamental. Y usted creo que ha dado algunos elementos. Sí, esto mira. de esta estrategia molecular disipada creo que es muy importante, porque la violencia que en los años 80 y 90, digamos, fue un ataque más directo, el pelotón de Sendero Luminoso que atacaba una población, o el coche bomba que sorprendía a los vecinos, causando estragos y muertes. En esta oportunidad la violencia, ¿no?, se esconde en manifestaciones. O sea, como que la marcha es un simulacro y el objetivo fundamental es llegar a un punto y luego quemar el aeropuerto. Claro. ¿Me estoy equivocando? Sí, Ángel, esta es una teoría neomarxista. Así es. Que nace en Francia con Guattari. Félix Guattari. Guattari, claro. Y obviamente se va perfeccionando en el tiempo y cuando suceden los hechos en Chile y en Colombia, ¿no? Ya se puede mostrar una nueva concepción de esta estrategia, digamos, mejorada, y es donde ya en Chile se determina realmente que es molecular disipada, ¿no?, por la forma de acción. Pero yo quería ampliar un poco más cuando dije de un mix de lo que está sucediendo. Tenemos opinólogos y gente que está tratando de brindar una información al respecto de lo que sucede, en donde se esgrimen una serie de situaciones que podrían estar pasando, ¿no? Unos hablan de que esto está dirigido por las economías informales que subvencionan a través del narcotráfico, la minería ilegal, sí, ¿no es cierto?, la tala ilegal, a los movimientos para que pueda haber un soporte o una cadena logística, ¿no? También tenemos quienes dicen que estamos ubicados en la zona sur del país, a lo que es el triángulo de litio, ¿no?, sí, que compone Argentina, Chile y Bolivia, y que agarra una parte del sector de Puno. Y el litio, que sabemos es importantísimo para lo que es el tema tecnología, ¿no? Claro, del siglo XXI. Entonces, así es. Luego tenemos otra teoría que es la nación aymara, a través de encarnada en la persona de Evo Morales, ¿no? Sí. ¿Cierto? Pero al final todas estas expresiones, todas estas teorías concluyen o aterrizan en un solo objetivo, que es comunismo. Implantar el comunismo en el Perú. Y obviamente se suma el Acuerdo de Puebla, ¿no es cierto?, el Foro de Sao Paulo. Entonces fíjense a lo que nos estamos enfrentando los peruanos cuando todo ese andamiaje estructural ve que pierde uno de sus principales bastiones, como es el Perú. Eso es lo que ha pasado. Y entonces no es una manifestación pues pacífica, ni una movilización simple. Ni espontánea. Esto tiene de todo lo que hemos hablado, y además esta estrategia molecular disipada, Ángel, aprovecha un disfraz perfecto, que es las necesidades básicas de la población. Claro. Sobre eso, ellos lo toman como el caldo de cultivo para convencer, para movilizar. Cuando no pueden con eso, entra el tema de subvencionarlos también económicamente. Pero el objetivo no se puede perder. Mover a toda la masa para generar o intentar generar una protesta social organizada y debidamente estructurada. Además de ello, hay otro tema importantísimo que está relacionado también con el movimiento de poblaciones
hacia territorios al unísono, en forma atomizada, ¿no? Para superar la capacidad de reacción de las fuerzas del orden, que es otra de las cosas que hemos visto. Entonces, cuando tú ves que toda esta vorágine de violencia conculca derechos a los productores, a los empresarios, que el día de ayer y el día de hoy han estado dando conferencias de prensa desesperadas, porque no llega el alimento para la vaca, para los pollos, para el cerdo, ¿cierto? Se están muriendo, ¿no? Los importadores o los exportadores de productos perecibles a nivel interno, también sus productos se les están pudriendo en las chacras. Entonces, cuando tú cortas las vías de suministro, como son las carreteras, cuando tú atacas atomizadamente los aeropuertos, ahí hay una estrategia debidamente conceptualizada que viene de mucho más arriba. Claro, claro. ¿No? Entonces, a eso nos estamos enfrentando los peruanos hoy en día. Ahora, visto ese diagnóstico, ¿no? Usted aclara muy bien la situación de este movimiento violentista, revolucionario, incluso el Frente Internacional. ¿Cuál es su evaluación de la reacción del gobierno frente a esto? ¿Cómo estamos enfrentando esta situación? Fíjese, en un primer momento parecería que el gobierno estaba realmente desfasado, desubicado completamente. Tuvimos una presidenta que salió a decir que había dado la orden de que no se utilicen los instrumentos que se llaman medios de policía, ¿no? Sí. Para que la población no sufra ningún daño, entre comillas. Invocaba al diálogo, a la paz, ¿no? Y yo creo que ella se fue dando cuenta, o sus asesores le habrán hecho saber, que no estábamos frente a un hecho de violencia cotidiano, claro, sino que iba creciendo y que iba generando dificultades mucho más grandes para poder solucionarlas. Entonces, creo que al final se ha dado cuenta, pero igual la reacción es tibia. Y es tibia porque pretende estar bien con uno y con otro. Sí, pues, ¿no? Hay esa ambigüedad. Como se dice, con Dios y con el diablo, ¿no? Llama a la toma de Lima, pero en forma pacífica. Sí, pues. Y una toma es con violencia. Claro. Sí, claro. ¿No? Si fuera pacífica, entonces sería, no sé, pues un ingreso, una posesión, una visita. No van a hacer turismo. ¿No? Imagínate a esas huestes de violencia, darles la facilidad que entren a dialogar a Palacio de Gobierno. No lo saca nadie pues de ahí, ¿no? Por supuesto. Y los que están adentro salen con los pies para adelante también. Así es. ¿No? Entonces, esta situación yo creo que refleja que el gobierno tiene que actuar como lo está empezando a hacer a partir del día de ayer. Lo primero que tiene que hacerse es restablecer el orden interno. Claro. ¿Y cómo restableces el orden interno en una ciudad que está vandalizada? Con la presencia de todos tus estamentos que componen las fuerzas del orden, Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Despejas las vías de comunicación para facilitar el flujo que comience a darle vuelta al tema de la producción en el país, al abastecimiento cotidiano del oxígeno, dinero para los bancos, combustibles, alimentos. La crisis alimentaria que se viene en los próximos días es terrible. Sí, claro. Y entonces tenemos que reaccionar como Estado, pues. Yo dije hace algunos días de que hay veces hay temor cuando uno está en el aparato de gobierno porque es objeto de críticas de todo tipo por esta gente que les denominamos los caviares o las izquierdas recalcitrantes y que lo primero que hacen es te llenan de denuncias para bajarte el copete, ¿no es cierto? Así es. Pero yo le dije a la presidenta Boluarte que esas denuncias ya están encaminadas y la van a perseguir por bastante tiempo. Sí, claro, claro. ¿No es cierto? Sí, Entonces claro. ella tiene que tomar decisiones porque al final va a ser igual si ella sale hoy día o mañana o si dentro de un mes o 6 meses. Pero sí tiene que dejar una estela y una huella de que verdaderamente como presidente de la República defendió la democracia con todas las armas que la Constitución le permite. Sí, aquí hay algunos que creen, general, de que el orden es una cosa abstracta, ajeno a las personas y sus vidas. El orden en el cual los seres humanos vivimos, en tanto somos seres sociales que vivimos en comunidad, es fundamental. Es lo que nos permite ejercer nuestra libertad, desenvolvernos, alcanzar nuestras aspiraciones, trabajar, estudiar, incluso divertirse, ¿se da cuenta? Así es. Y ese orden
es sagrado, porque la labor de todos los gobiernos en todas las épocas y en todos los tiempos es preservar ese orden. Entonces, lo que no puede hacer el gobernante es abandonar el orden a que fuerzas extrañas de cualquier naturaleza terminen destruyendo ese orden y sometan a la gente. Porque yo estoy convencido que la gente en Madre de Dios, y hablo aquí de las personas más humildes y sencillas, la gente en Puno debe estar viviendo una situación de terror. El pequeño comerciante que ve que su negocio se va a la quiebra y se destruye, o aquel que le han destruido su puesto en el mercado, se lo han quemado y ya no tiene cómo sobrevivir, está viviendo una pesadilla gigantesca. Y el gobierno tiene que defender ese interés. Para eso existe, y las fuerzas del orden se llaman así justamente porque tienen que garantizar ese orden que permite la vía democrática. Así es, dentro de la concepción del orden interno dice que es el momento en el cual las personas ejercen sus derechos y sus libertades. Claro. Y las autoridades ejercen sus competencias funcionales con total libertad y tranquilidad. Aquí creen que el orden es para oprimir, es para chancar, no, al contrario. Los dos, ¿no? Entonces, sí, pues aquí hay actores de todo tipo, como te digo, convergiendo sus accionares, sus intentos de poner estrategias, ¿no? Para poder consolidar una ideología perversa, que ese es el fin, digamos, el último, ¿no? Que es implantarnos el comunismo. Claro, hay estos sectores caviares, ¿no? que dicen que hay que elegir entre el orden o la vida, ¿no? Como si fueran contrarios, cuando contrariamente a eso el orden protege la vida. Por supuesto. Si no, también hay en el desorden la vida está en peligro, al contrario. Claro, como tú dices, si no se identifica totalmente lo que está sucediendo, por ejemplo, la presencia de ese embajador de Cuba en el Perú, el Gallo Zamora. Ajá. Que es conocido por haber desestabilizado Bolivia. Claro. Y desde que llegó se dijo, y todo el tiempo se ha estado advirtiendo. Entonces, ¿por qué no se toma una medida política con esta persona? ¿Por qué, si se ha identificado su accionar, por qué no se le saca del país? ¿Por qué no se le retira del país? Claro. ¿No? Entonces, ¿por qué no se ha, digamos, desde un primer momento empoderado a las fuerzas del orden? Son preguntas que quedan en el ambiente y que nos hacen pensar, pues, si verdaderamente hay una decisión firme del gobierno para poder restablecer el orden en el país. Yo creo que hay dos respuestas. La respuesta es que durante la era Castillo eso era consentido. No, claro. Al contrario, había que traer más Zamoras, más Gallos Zamora para que hagan la cosa mejor. Y ahí está más. Este es un poco el resultado que lo vemos a posteriori. Esto responde a un trabajo soterrado que se ha hecho en la trastienda. Mientras nosotros hemos estado discutiendo sobre los crímenes de Castillo, sus actos de ladronzuelo. Por ahí. Alguna vez yo te decía, Luciano, ¿qué está pasando qué están haciendo los prefectos? ¿Qué está haciendo toda esta gente? Porque los partidos oficialistas, que estaban incluso, no tenían personas en el gobierno, porque es lo último que les interesaba, estaban armando, estaban implantándose en determinadas zonas para prepararse para un enfrentamiento de esta naturaleza. Totalmente. Había todo un andamiaje, como te digo, ¿no? En donde los prefectos que se reunían a puerta cerrada con el presidente. Y posteriormente, cuando salían la prensa, cierto sector de la prensa podía arrancarle una u otra declaración, entre comillas, a esos prefectos. ¿Qué cosa se concebía ahí? Se concebía justamente este tipo de situaciones, ¿no? El prefecto es el representante del presidente en sus diferentes circunscripciones territoriales. Entonces, ellos eran encargados de mover la masa en caso que hubiera un problema. Lo dijo abiertamente el premier. ¿No? Pero además eran cuadros que habían militado en Sendero Luminoso, que habían participado en la lucha armada contra el Estado peruano. Por Dios, ¿a quién estábamos poniendo al frente de la representación del gobierno en provincias? Increíble lo que estamos viviendo, pero como tú dices, hemos dejado pasar un buen tiempo, más de un año, en donde ellos han ido desarrollando toda este andamiaje con la finalidad de conseguir el objetivo. Entonces ahora los peruanos que estamos despertando vemos lo difícil que es solucionar este tema. Ahora bien, ahora que ya no está Castillo, el nuevo gobierno, a pesar que viene del mismo pozo, de la misma fuente, debería actuar de modo, como estamos aquí señalando, con energía, con prontitud en el marco de la ley y la Constitución. Y sin embargo, la pregunta es ¿por qué no actúa? ¿Por qué deja que el Gallo Zamora todavía actúe
es por vacilación, por debilidad e incomprensión de lo que está pasando. O porque hay un conflicto interno y la señora que procede ideológicamente del mismo lado, hasta ahora no resuelve este problema personalmente. Correcto, ahí hay, como se dice, ropa tendida, ¿no? Claro, hay un corazoncito ahí que yo pienso no la deja actuar con la firmeza y la objetividad que debería de hacerlo, ¿no? Y luego un país, pues, polarizado, fragmentado, que también es un caldo de cultivo para que esta gente empuje a cierto sector bajo la promesa falsa de conseguir mejoras, superación o la satisfacción de sus necesidades básicas en la calle. Un Congreso que no define su posición, como el día de ayer, ¿no? En donde al final de la noche la votación es que no haya adelanto de elecciones. Ha pasado algo increíble en el Congreso, ¿no? Pero ¿a dónde vamos? O sea, ¿es esto una estrategia del Congreso para poner contra la pared a la presidenta? Porque ella se ha comprometido con el pueblo a esa petición, ¿no es cierto? Adelanto de elecciones. Claro. Ella va a salir a decir ahora, no quiere el Congreso adelantar estas elecciones y entonces yo me voy a quedar... Bueno, pero en honor a la verdad, en torno a eso, lo que se ha rechazado ayer es adelantar elecciones para el año 23. Sí. O sea, queda supérstite, sigue queda todavía, así es, el acuerdo adoptado el 21 de diciembre del año pasado por 93 votos, ve usted, sí, o sea, una mayoría. Para hacerlas en abril amplia. del 24. Así es, entonces eso se tiene que ratificar. Falta la segunda votación. A partir del 15 de febrero. Claro. Espero que haya los votos para eso. Ese es otro tema y esto genera también una situación de inestabilidad que es aprovechada por esta gente que el día de ayer, ¿no? La bancada de enfrente salió gritando y blasfemando contra los demócratas por este tema de las elecciones. Este fin de semana hay marchas y seguramente van a estar aprovechando este tema también de que el Congreso no quiere irse y entonces hay que enardecer o prender la pradera para obligarlos a que se vayan, máxime si hay una reconsideración a este día lunes. Entonces lo que ellos buscan es conseguir siempre sus objetivos por presión, por el caos, por el caos, por la fuerza, ¿no? Así. Y eso podría ser situaciones que se presenten este fin de semana también. Claro, lo que pasa, general, es que usted coincidirá con nosotros en que es un error pensar que dándoles elecciones se van a calmar. Así es. Porque la demanda principal es la constituyente. Así ¿no? es. Entonces, además, hay que decir lo siguiente, el Congreso se ha hecho mala fama y la verdad que los sectores democráticos que han dado una lucha valiosa para defender los valores del régimen republicano, a veces son torpes en la actuación y la comunicación, cosa que lamentamos nosotros, y entonces, por ejemplo, ¿es el Congreso? No, en realidad hasta cierto punto, los que no quieren que se adelanten son los cabecillas de los violentistas. Son las bancadas de izquierda las que no le dan los votos suficientes para adelantar elecciones. Y los fujimoristas, vamos aquí en este caso a ponernos a entender su cabeza, han querido conciliar con ellos, bueno, vamos a adelantar unos meses, año 23, pero vota. Tampoco. Claro. ¿Por qué? Porque ellos quieren que no hay elecciones en el fondo, lo que quieren es que se imponga la Asamblea Constituyente y entonces solamente van a votar por adelanto de elecciones si es que ahí se incorpora el acuerdo que va a haber un referéndum para la Constituyente, ¿te das cuenta? Porque además en el fondo, y lo conversábamos con Luciano antes de que comience el programa, era de que a esta gente en el fondo saben que en una elección no van a ganar, van a perder. O sea, ellos llevan sobre sus hombros el desastre del gobierno de Castillo con toda su corrupción. Y yo estoy convencido que este tipo de actos lo enemista, lo enajena de la gran mayoría de peruanos que hoy día están silenciosos quizás, pero que a la hora de votar en las urnas le va a negar apoyo a estos violentistas. Así es. Por eso a ellos no les interesa tanto adelantar elecciones. Claro, lo último que quieren ponernos el tema de la constituyente para cambiar el país a su favor. Lo que a mí me preocupa siempre es cómo un número reducido es el que lleva la batuta y quiere imponer a la fuerza su ideología y sus acciones, ¿no? Y ya tuvimos de esto en noviembre del 2020, 9 congresistas caviares pusieron de cabeza al país, ¿no? Sorprendieron, y tomaron el poder. Pero sorprendieron, movilizaron y hicieron pensar que era verdad a la derecha y al centro. Pero movieron a todo el pueblo. Pero Gastón, acuérdate tú, ahora es todo tomaron el poder los dos partidos minoritarios, o sea, los que eran lo último, ¿no? El señor Sagasti del Partido Morado y la señora Mirta Vázquez del Partido de Arana llegaron a ser
presidente de la República y presidente del Congreso. ¿Pero por qué lo Cállate de hicieron? espaldas. ¿Por qué lo hicieron, Ángel? Por la tontería de los demás, por la lenidad. Porque impusieron el temor. Así es, asustaron al resto del Con Congreso. todo el andamiaje de los medios de comunicación. Tienes razón. ¿Cierto? Claro. Ayer me preguntaron a mí por qué es que Merino no pudo resistir como lo está resistiendo Dina Boluarte. Eran dos escenarios completamente Totalmente de acuerdo. diferentes. Sí. Esa transmisión en vivo 24 horas de la marcha, Totalmente. si la hicieran ahora también... Es más, los líderes de los partidos políticos le dieron la espalda a Merino, le quitaron el respaldo y los medios se fueron con todo, la derecha, la izquierda, el centro, todo el mundo Le estaba en quitaron, contra. no, en honor a la verdad, si yo quiero aquí rescatar al gobierno tuyo, de Manuel Merino, de Antero Flores, porque está bien, la situación fue complicada, pero es verdad, es totalmente distinto Sí, ahora. claro. Tú tenías a la gran prensa, Así inclusive es. sectores empresariales comprometidos con el lagarto Vizcarra en generar el Así caos, es, ¿o no? así es. En que caiga Merino. Así Y es. lamentablemente los que le quitaron el piso fueron las propias bancadas democráticas, el fujimorismo. Y desde noviembre de 2020 comienza la debacle del país. El desastre. sí. Ahí Sí, comenzó. claro. Bueno, Gastón, ha sido realmente un gusto y muy ilustrativo, yo creo que para todos los amigos que nos han escuchado y visto, escuchar tus reflexiones, porque creo que están empezando a ubicar. Tenemos que primero comprender para luego exigir que la autoridad actúe en el sentido correcto. Muy valiosa tu intervención, mi agradecimiento. Yo quiero despedirme y recordarle a todos los amigos que este es un programa que se transmite además de PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe, y se sigue por todas las redes de la Coordinadora Republicana, Facebook e Instagram, el Twitter, TikTok y el canal de YouTube CRTV. Muchas gracias y muy buenas noches. Buenas noches, será hasta el próximo sábado. Muy bien.